Bueno, no tenía ganas de hacer una intro como hago siempre, para que no se vuelva monótono. Así que nada, va a ser un tutorial muy rápido. Como vemos, a simple vista es una estructura recontra sencilla con kick, snare, cymbals, el synth y el sub bass. Bueno, y estos que son los soniditos del Roblox. En la parte de drums, es tan simple como secuenciar el kick y el clap. En este caso yo usé un kick y un clap y además hice la técnica de kick clap, como vamos acá, que golpea el kick y el clap a la vez. Bien del rhythm clásico. Entonces tenemos acá el simple, el patrón básico del rhythm clásico, justamente. Después tengo acá los cymbals, que son un crash y el hi-hat. La idea del reading clásico es que sea lo más simple posible. Entonces, vamos a escuchar todos los drums juntos. Obviamente que se pueden hacer más juegos de drums. Yo le hice así básico para el video. Después tengo acá el synth. Que acá vemos que tiene automatizaciones. Ahora vamos a ver de qué son. ¿Ven? Y acá tengo la otra automatización. Dos parámetros estuve automatizando en este synth. Pero bueno, vamos a ver primero cómo hacer un synth de rhythm clásico. Vamos a crear una nueva pista MIDI. Vamos a poner Serum. En este caso voy a usar Serum porque es el que más me gusta usar y el que más sé usar. Entonces, a ver esto porque no está sonando. Ahí está. Entonces, abrimos Serum. Vamos a ir a Basic Shapes. Vamos a elegir una cuadrada, Square Wave. Perfecto. Vamos a activar el oscilador B. Bajamos el level. A este también. Vamos a hacer la forma del LFO bien así. Voy a tirarlo por acá. Esto ya es a gusto de cada productor. Vamos a ir a FM from B. Vamos a tirar un poco de señal. Ahora vamos a poner un filtro high notch. Vamos a acomodar un poco los parámetros así. Vamos a mandar LFO1. Vamos a hacer todo con LFO1. Ahí, esto acá, para que tenga un poco más de modulación. Perfecto. Vamos a la pestaña de Effects. Vamos a activar el filter. Vamos a ir a los Flanger Filters. Vamos a ponerle el Flanger menos. Ahora viene lo copado de esto. Vamos a poner la resonancia en 50%. Y el macro 1 lo vamos a rutear al cutoff del filter. Pero, a ver. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Acá. Que module. Ahí, no mucho. Para que yo cuando mueva esto, miren lo que pasa. Esto también es a gusto de cada productor, Tipo, lo pueden tirar más para acá, si tiene más modulación. Y así. Después, delay. El delay lo vamos a poner en link. Vamos a bajarle los 1000 segundos acá. Esto le va a dar más resonancia. Bárbaro. Por último, compresor. Release al mango. Activamos multibanda. Y vamos a gain. Vamos a rotear el gain. Y le podríamos poner un EQ acá arriba porque está tirando un poco de graves. Así que vamos a... Ahí está. Perfecto. Bueno, en Serum ya tenemos todo listo. Ahora pasemos al postproceso. Entonces, vamos a empezar con un OTT. 50% de depth. El time al mango. Bajamos esto. Y le va a dar un poco más de brillo al synth, por así decirse. Después, ¿qué más? Un reverb. El reverb igual lo voy a poner antes del OTT. Vamos a moldearlo un poco. Y que no sea ni muy grande el reverb ni muy chico. Tiene que ser algo intermedio. Que le dé espacialidad, que le dé cuerpo. Ahí está muy grande. Yo creo que ahí está bien.
Perfecto. Vamos a ponerle un delay. Ahí, en time, vamos a bajarlo. Y esto también ya es a gusto de cada uno. Yo me voy a fijar a ver qué tenía por acá. OTT, EQ, delay, Voxengo. Ah, ya está. Bueno, me olvidé antes que nada de rutear en el macro 2 el rate. Vamos a ponerlo en trigger. Vamos a esto de acá. Vamos a rutearlo acá. Para jugar con las repeticiones. Bueno, ¿qué más me falta? Un EQ8. Perfecto. Después, disperser. ¿Dónde estaba el disperser? Yo lo tengo por acá. Estoy más ciego que la mierda. Ahí está. Ahí me gusta. Vamos a poner el Voxengo MSED acá. Así abrimos más todavía el sonido. Tiene que ser un sonido bastante potente. Lo que tiene bueno el Rhythm es que se caracteriza por sonar muy fuerte, muy limpio y ser simple. A ver, vamos a ponerlo ahí. Los dos en 4.0. Vamos a bajarle un poco el volumen al canal. Y vamos a ponerle el J-Clip por último, para limitar. Vamos a subirlo. Perfecto, bueno. Ahora lo que queda hacer es un patrón rítmico con las notas. En este caso yo lo voy a hacer bien simple. Tío, vas a hacer así. ¿Por qué? ¿Por qué una nota sola estirada? Porque bueno, justamente vamos a automatizar el macro 1 y el macro 2, que lo podemos renombrar. Este le vamos a poner filter y a este de acá le ponemos rate. Ya que tenemos el rate, vamos a jugar con el rate. Y esto, bueno, es a gusto y piacere de cada uno. Yo voy a hacer un timelapse, así que cuando termine de armarlo, vuelvo. Y bueno, ahora sí. Ya está hecho. Tengo la automatización del rate, que es súper simple, tipo es una sola, de hecho después es todo igual. Y después tengo la otra automatización que es la del filter, que dice algo así. Entonces vamos a escuchar el resultado final. Y bueno, acá tengo el otro que está más completo, ¿no? Pero bueno, justamente era mostrarles cómo yo hago el rhythm clásico. Vamos a escuchar de vuelta el ejemplo. Esto está bueno para ir jugando. Y bueno, si siguen armando síntesis, toqueteando cosas y demás, van a tener más variación y a veces tipo armando sound design terminan armando un track. Así que espero que les haya servido y nos vemos en otro tutorial. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, compártanlo, que me ayudan un montón. Y por favor síganme en SoundCloud, en Spotify, en Instagram, que estoy subiendo contenido bastante seguido. Así que eso es todo por hoy.